tercera unidad. En esta tercera unidad vamos a hablar del juicio oral en materia civil. Vamos a hablar qué normas se reformaron, vamos a hablar principios, rectores, vamos a hablar de la oralidad civil, la etapa postulatoria, requisitos de la demanda, la admisión, contestación de la demanda, etapa de sustanciación de juicio, la audiencia preliminar. Vamos a ver hasta cierto punto cómo se va desarrollando esta fase, la obligación de las partes, la sanción procesal, la obligación y facultad del juzgador, obligaciones del secretario de acuerdos, celebración de la audiencia preliminar, los principios que rigen la actividad probatoria, el debate probatorio, la exclusión de los medios de prueba, la prueba ilícita, la teoría del fruto del árbol envenenado, y bueno, la audiencia de juicio, desahogo de pruebas, la confesional, la testimonial, la pericial, los alegatos, los incidentes, el trámite incidental, la prueba documental superviniente, la ejecución de sentencia y el convenio judicial. Empezamos. Estas disposiciones fueron reformadas del Código Civil de la Ciudad de México, aunque hoy tenemos una nueva disposición en relación a estas normas de derecho adjetivo en materia civil. Varios artículos fueron reformados para hablar de la incorporación de las medidas de apremio, de la cuantía mínima requerida para los juicios orales, la aplicación de los principios, la designación de intérpretes en el proceso oral, la facultad que tiene el juez en esta materia, la incorporación de actuaciones cuando se promueve una nulidad de actuaciones. Hablamos de los requisitos de la demanda, la aclaración de la demanda, ofrecimiento y admisión de pruebas, formalidades para el emplazamiento y estudio oficioso del juicio oral, formalidades para la reconvención y allanamiento, obligación de las partes para asistir a la audiencia de juicio oral, formalidades para la audiencia de juicio oral, el objeto y trámite de la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, los trámites de incidentes, las formalidades del desahogo de las pruebas, la ejecución de los convenios, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a mencionar los principios. Punto número 1, la oralidad. ¿Sale? ¿Qué implica este principio? Ahí va. ¿Sale? Vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Tenemos, mis queridos amigos, el siguiente comentario que destacar. Ahí va. Bueno, aquí tenemos la sala de oralidad. Tenemos a su señoría el órgano jurisdiccional. Tenemos por otra parte aquí a los abogados de las partes que intervienen. Tenemos el abogado de la parte actora. Tenemos el abogado de la parte demandada. Muy bien. El principio de oralidad, ¿qué significa? Que la mayor parte de las actuaciones procesales se van a dar a través del uso de la voz. No significa que sea 100% oral, porque muchas de las actuaciones procesales se van a realizar por escrito. Muy bien. Ok. Tenemos, por supuesto, también otros puntos muy importantes, como son el tema de la publicidad. Las audiencias van a ser públicas, va a haber público en cada una de estas audiencias, aunque tomemos en consideración que puede haber algunas que sean a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque en estas audiencias puede ser que verse sobre menores de edad, que verse sobre secretos industriales, que verse sobre alguna cuestión que necesite ventilarse por cuerdas separadas, pues ventilarse en privado. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Hay un tema de igualdad procesal. ¿Qué significa esto? Que el órgano jurisdiccional
debe de atender a las partes en igualdad de circunstancias sin tener ninguna inclinación particular. Una igualdad procesal en la cual vamos a desarrollar una serie de fases procesales que se tienen que llevar a cabo para la resolución de la presente causa. También tenemos el principio de inmediación. El órgano jurisdiccional que estará atento de cada una de las actuaciones procesales. Y entonces, mis queridos amigos, todos los actos que se lleven en una sala de oralidad siempre serán en presencia del órgano jurisdiccional. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ok. Contradicción. A ver, ¿qué significa la contradicción? Atentos. Las pruebas que presenta la parte actora pueden ser controvertidas por la parte demandada. Las pruebas que presenta la parte demandada podrán ser controvertidas por la parte actora y viceversa. El tema de contradicción es un tema de confrontación, es un tema de argumento, es un tema de debate. Entonces se van a confrontar. Muy bien. ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Ok. Sí, sí, sí. Siguiente punto. Continuidad. Lo que normalmente implica este principio es lo siguiente. Hay dos fases que lo van a integrar. La primera fase es una fase escrita llamada la etapa postulatoria. Ok. Normalmente se lleva a cabo toda la secuela procesal hasta su conclusión. Y tenemos una segunda etapa en la cual prácticamente, mis queridos amigos, hablamos de la sustanciación. Esa segunda etapa se va a integrar por dos fases. La primera se va a llamar la audiencia preliminar y la segunda que se va a llamar la audiencia de juicio. Muy bien. ¿Qué significa la continuidad? Que iniciamos una fase procesal y la concluimos. Iniciamos, concluimos, iniciamos, concluimos, en la medida que sea posible. Pero también tenemos el otro principio, ¿sale? Ese principio nos hace mención al tema de la concentración. ¿Qué significa? Que si por alguna causa tenemos que suspender una audiencia, tenemos que darle continuidad de forma inmediata a la fecha que tengamos de forma posterior, máxime 10 días hábiles después de cerrada la audiencia. Tenemos que concluir cada una de las fases procesales. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Juicio oral civil. Todas las contiendas que tengan una suerte menor a 500,000 pesos sin considerar ni intereses y accesorios. No juicios especiales
y no juicios de cuantía indeterminada. ¿Listos para empezar con la etapa postulatoria? Ahí va. Etapa postulatoria. ¿Qué es lo que contiene? La etapa postulatoria tiene el escrito de demanda. ¿Sale? ¿Vamos bien? La respectiva contestación de la demanda. La reconvención, acuérdense que esta reconvención lo presenta la parte demandada, en la cual presenta excepciones a la parte actora. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La contestación a la reconvención por conducto de la parte actora. Ok. Se desahogan las excepciones procesales que se presenten y, concluyendo esta fase, se va a citar a la fase de sustanciación de juicio, que contiene dos fases: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. ¿Algún comentario que tengan sobre la etapa postulatoria? ¿Sí está claro que es una fase escrita? ¿Sí que no nos queda duda sobre este punto? ¿No? ¿Seguros? Bueno, voy a confiarme que sí, ¿eh? Vamos a ver el contenido de la demanda en juicio oral civil. Punto número 1. Al tribunal ante el cual estamos promoviendo. Punto número 2. El nombre, apellido, denominación o razón social de la parte actora. ¿Sale? Punto número 3. El nombre, apellido, denominación o razón social de la parte demandada. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se va entendiendo el contenido de la demanda? Sí. Muy bien. Seguimos. El objeto u objetos que se reclamen, así como sus respectivos accesorios. Hay que clasificar si son bienes muebles, si son inmuebles, si son fungibles, si son no fungibles, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente. Los hechos con los que el actor funde su petición. ¿Sale? Deberá de precisar si son documentos públicos o si son documentos privados y la relación que estos documentos tienen con los hechos. Muy bien. Proporcionará nombre y apellido de los testigos que hayan presenciado los hechos. ¿Comentarios? ¿Está claro? ¿Sí? Y llegamos con numerar de forma muy clara y precisa los hechos con los cuales se funda la pretensión de la parte actora. Los fundamentos de derecho, vamos a citar los preceptos legales aplicados en este caso en particular, cuál es el valor de lo demandado, se van a ofrecer pruebas que el actor va a rendir en juicio y se concluye con la firma del actor, su representante legal, y si no pudiese firmar, alguien va a firmar en su ruego. Comentarios sobre el contenido de la demanda en este juicio oral civil.
¿Vamos bien? Ok. Se va a dar la contestación de la demanda con los mismos requisitos que hemos citado con antelación. Muy bien. Se podrán presentar todas las excepciones procesales. ¿Quién me recuerda qué excepciones se pueden presentar, compañeros? Mencióneme una. ¿No le suena ninguna? Procedente. No. Excepciones. Improcedente, no. Sería cualquier otra. ¿Cuál? Litispendencia, conexidad de la causa, cosa juzgada, falta de personalidad, etcétera, etcétera. ¿Mandé? Procedencia de la causa. Improcedencia de la causa. Muy bien. ¿Sale? Entonces se pueden presentar excepciones procesales que tienen que ser resueltas en esta fase. Muy bien. La parte demandada, además de presentar excepciones, podrá presentar una reconvención. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Vamos a verificar el ofrecimiento de pruebas. En este mismo escrito se ofrecerán las que van a ser desahogadas en juicio y además se deberá presentar lo siguiente: el desahogo de las excepciones, que tiene que resolverse en esta misma fase procesal. ¿Alguna duda? ¿Listos para el esquema en la cual les vamos a enseñar cómo se va dando el trámite de este juicio oral en materia civil? Ahí va. Se presenta la demanda. De admitirse la demanda, se va a emplazar a juicio a la parte demandada. Bueno, en el tema de la presentación de la demanda, el órgano jurisdiccional puede desechar la demanda, me podrá prevenir o en su caso dictará la admisión. ¿Sale? Se lleva a cabo el emplazamiento, se le dan 9 días para contestar a la parte demandada y, bueno, si el demandado presentara reconvención, hay que emplazar a la parte actora para que conteste la reconvención. ¿Vale? Bueno, se contesta la demanda o si no la contesta se va en rebeldía. De dar contestación, se da vista a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho haga lugar. Con esto vamos a concluir la fase de preliminar, la fase inicial de este juicio oral en materia civil. ¿Dudas con relación a la fase postulatoria? ¿Se entiende? Bien. Avanzamos y vemos la etapa de sustanciación de juicio. Bien. Ya mencionamos toda la etapa postulatoria, cómo se va desarrollando. En la en la etapa de sustanciación de juicio tenemos dos audiencias, la preliminar y la audiencia de juicio. Muy bien. Ok, atentos por favor. Reiteramos un poco lo que está ocurriendo. Acuérdense, la etapa postulatoria es una etapa que se desarrolla por escrito. Se presenta la demanda, la parte demandada da contestación, la parte demandada presenta reconvención, la parte actora contesta la reconvención, se presentan excepciones procesales, hay que resolverlas antes de continuar
con el juicio, ¿sale? Y bueno, cerramos esta etapa con la sustanciación del juicio oral. Empezamos con la primera audiencia, la audiencia preliminar. Punto número 1, depuración del proceso, ¿sale? Es decir, aquí lo que está ocurriendo es que ante la presencia del órgano jurisdiccional, las partes van a verificar que solamente la cuestión más sustantiva, la cuestión más importante, sea objeto de debate cuando lleguemos a juicio. Por eso vamos a hacer una depuración para que solamente lo que es relevante pase a juicio. Punto número 1. Punto número 2. Vamos a buscar llegar a un acuerdo conciliatorio. En este punto, su señoría nos invita a entablar prácticas conciliatorias. Si tenemos una solución a través de este medio, vamos a celebrar un convenio. De cumplimentarse el convenio, tiene los mismos efectos que una sentencia ejecutoriada. Muy bien. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Vamos a llegar a un acuerdo sobre fijación de hechos no controvertidos y fijación de acuerdos probatorios. Y para que lo entendamos, voy a poner ejemplos de cada uno de ellos. Ahí va. En su escrito de demanda, este señor señala en su capítulo de Hechos 1 que se celebró un contrato de compra-venta sobre un inmueble cuyo valor iba a ascender a 1,000,000 de pesos. Muy bien. Y este contrato fue firmado por las partes. En su contestación, afirma esto que señala la parte actora. Pregunta, ¿hay necesidad de confrontarlo en juicio? ¿Sí hay necesidad o no? ¿Hay necesidad de que este punto en los cuales los dos concuerdan sea objeto de debate cuando lleguemos a juicio? No, porque ya que tienen un convenio. Bueno, no lo han celebrado, pero lo pueden suscribir ese acuerdo sobre hechos no controvertidos. ¿Por qué? Porque ambas partes reconocemos que efectivamente eso ocurrió. Están de acuerdo. ¿Sale? Ahí les va. ¿Cómo acreditaría este hecho? Con el contrato de compraventa, ¿verdad? Entonces voy a exhibir una documental privada. La pregunta es, ¿esa documental privada, al reconocer la parte demandada que efectivamente se suscribió, hay necesidad de que se lleve a juicio esa prueba? ¿Hay necesidad o no? A ver, No. otra vez. No hay necesidad, ¿Por qué no hay? Porque porque es un convenio, están en ¿El acuerdo documento que ellos. está? Porque están reconociendo ambos su existencia, ¿verdad? Sí, O sea, tienen acuerdo. reconocemos que ese contrato existe. Sí, Reconocemos que las partes lo suscribimos. sí, Reconocemos que ahí se encuentra nuestra voluntad. ¿Para qué llevarla a juicio? así es. ¿Sale? así es. Llegamos a un acuerdo sobre un acuerdo probatorio. No va a ser objeto de juicio. ¿Sale? Muy bien. Continuamos y vamos a ofrecer los medios de prueba que se van a desahogar en juicio. ¿Sale? Se va a calificar por conducto del juez de oralidad si admite
el medio de prueba o si lo desecha. ¿Sale? Aquí sobre estos puntos pondrán entrar las partes a un debate para solicitar la exclusión de algún medio de prueba. Muy bien. Ok. Citamos a las partes para la celebración de una audiencia de juicio. Ujú. Con esto terminamos la audiencia preliminar y vamos a pasarnos a la audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio, aquí omití un punto importante. Agréguenlo como punto antes del desahogo. Se van a formular alegatos de apertura. ¿Ok? Primero, los del actor y después los del demandado. Muy bien. ¿Se entiende? Desahogamos la prueba que fue admitida en esta parte de la audiencia preliminar. Formulamos los alegatos de cierre, primero los del actor, después los del demandado, y se va a formular sentencia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, ¿esta sentencia va a ser definitiva o interlocutoria? No, no, no. Esta sentencia es definitiva, pero en juicio oral civil no se admite recurso de apelación contra la sentencia. Lo que nos quedaría en este caso es tramitar el juicio de amparo directo. Gracias. Muy bien. Ahí va. Audiencia preliminar. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes en una audiencia preliminar? 1. Comparecer a las audiencias. ¿Sale? Hay que comparecer. Es obligatorio. 2. Rendir protesta de conducirse con verdad. ¿Sale? De que no vamos a falsear ninguna información. 3. Acudimos por nosotros mismos o a través de nuestros legítimos representantes. Si hacemos un convenio, si celebramos algún acuerdo, vamos a cumplimentar el mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y qué pasa si no asistimos a la audiencia? Vemos lo siguiente. Se nos tendrá por notificadas las resoluciones judiciales sin requerir ninguna formalidad porque en todo caso debíamos estar presentes. Si no asistimos a nuestro problema, se da por notificado. Muy bien. Se puede establecer una multa para las partes por no haber comparecido en la audiencia. No comparecer en la audiencia nos puede declarar confesos. Si no acudo en la audiencia, en la audiencia preliminar que estamos mencionando, ¿tendré la oportunidad de ofrecer pruebas, compañeros? No, ¿verdad? Entonces, la deserción de las pruebas y la preclusión de todos los derechos procesales que no estoy ejerciendo y como consecuencia ya no los voy a poder ejercer. ¿Alguna duda en relación a la obligación de los sujetos procesales? No.
No, muy bien. Ahí va. Vámonos a la obligación que tiene el juez, la jueza. Ahí va. Su señoría va a ordenar la preparación de la prueba y su respectivo desahogo. Muy bien. Su señoría va a verificar que se cumplan las formalidades que conlleva la tramitación de esta audiencia. ¿Sale? ¿Quién dirige la orquesta? ¿Quién dirige cómo se va a llevar a cabo esta audiencia? El juez da uso de la voz a la parte actora, da uso de la voz a la parte demandada. Su señoría dispone de qué? Del uso de la fuerza pública a quien no cumpla sus determinaciones dentro de la audiencia. Impone medidas de apremio, embargo de bienes, embargo de cuentas, que la persona no se acerque al domicilio, que garantice una fianza, una hipoteca, una prenda, etcétera, etcétera. Su señoría determina las etapas y les pone también fin. Es decir, su señoría nos dice el inicio de la audiencia preliminar, ¿sale? El inicio de la audiencia, en este caso de la audiencia que vamos a conocer como la audiencia no, ya me estoy equivocando. La primera fase que nosotros vimos es la etapa postulatoria. El inicio y el fin. La audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Va a verificar que se cumplimente. Muy bien. Ok. Establece la preclusión de derechos procesales por no haberlos ejercido en tiempo y en forma y declara los recesos, la suspensión y el deferimiento. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Obligaciones del secretario de acuerdos dentro de la sala de oralidad. Bien. Va a registrar las audiencias a través de los medios electrónicos para su preservación, para su digitalización, para la entrega a las partes procesales o los sujetos procesales, ¿vale? 2. Certificará fecha y hora en la cual van a comparecer las partes y los sujetos, los intervinientes que deberán de comparecer. Toma protesta de los que van a intervenir, levanta el acta correspondiente y certifica e identifica el soporte documental. ¿Vamos bien, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Audiencia preliminar. Ahí va. 1. Depuración del proceso. Muy bien. Ya vimos lo que ocurre, ¿verdad? Conciliación o mediación. Si lo resolvemos por esta vía, le ponemos fin. ¿Sale? 3. Fijación sobre acuerdos de hechos no controvertidos que no van a ser llevados a juicio. Fijación de acuerdos probatorios. Se van a presentar las pruebas, se van a calificar y se podrán objetar las pruebas o los documentos que aquí se presentan.
Mencionábamos en la primera parte de nuestra exposición la necesidad de la prueba para acreditar nuestra teoría del caso. La prohibición de aplicar un conocimiento privado. No, el juez tiene que resolver en base a las pruebas que se le presentan. ¿Cómo se adquiere la prueba? ¿Sale? La licitud de la prueba, la contradicción de la prueba de la parte actora con la parte demandada, la publicidad de la prueba, ¿sale? Acuérdense, nada se oculta, todo lo contrario, la prueba tiene que ser, tiene que hacerse el descubrimiento probatorio de las partes. Y concluimos con el tema de que el órgano jurisdiccional estará al pendiente durante el desarrollo, durante la producción de la prueba. Comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Debate probatorio. Empecemos. Para que sea admitida, su obtención tiene que ser lícita. Su obtención tiene que ser dentro del marco normativo sin violentar derechos fundamentales. Hay que ofrecerla en el momento procesal oportuno. ¿Cuál es ese momento? La audiencia preliminar. ¿Es pertinente la prueba para demostrar mi pretensión? ¿Es pertinente la prueba para demostrar mis excepciones? ¿Sale? ¿Es idónea? ¿Es la adecuada? ¿Es suficiente para esto, para esta demostración? ¿Tiene suficiencia jurídica o no? ¿O hay que excluirla? ¿Qué prueba va a ser objeto de exclusión? ¿Cuál? 1. La que no sea útil para el esclarecimiento de los hechos. No es útil, no es necesaria, no tiene relación con la litis. Muy bien. Si la causa que estoy llevando en juicio oral versa sobre un inmueble, ¿tendría caso presentar las actas de nacimiento de los menores de edad? Pues no, ¿qué relación tiene con la litis, verdad? ¿Cuál es? Ninguna relación. Que no se refieran a la pretensión del actor, a las excepciones del demandado. Dilatorias. 20 personas estuvieron presentes cuando celebramos el contrato. ¿Debo de hacer comparecer a las 20, compañeros? Pues no, ¿verdad? No, Con 2 que comparezcan es más que suficiente. así es. No tiene relación con la litis, es una prueba impertinente, es una prueba que inclusive va en contra de la moral y las buenas costumbres. O es una prueba innecesaria. Hechos notorios, ¿sale? Por ejemplo, hay necesidad de demostrar, como le dije en la primera parte, que del 2020 al 2021, 22, hubo una pandemia. No, No, ¿verdad? no, Es un hecho notorio. Es innecesario mostrarlo. También, si se obtiene la prueba violando derechos fundamentales, es una prueba que vamos a calificar como ilícita. las pruebas que con antelación han sido declaradas nulas y las que contravengan la disposición normativa. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Diferencias. Prueba ilegal, prueba ilegítima y prueba ilícita. Prueba ilegal. Se obtiene violentando la norma procesal, ¿sale? Los principios que rigen la materia, ¿sale? No cumplimos con esa formalidad. Prueba ilegítima. Se viola una disposición procesal y además existe una prohibición para valorar esa prueba. Y la prueba ilícita, ¿cómo se obtiene? Violando derechos Humano. fundamentales.
fundamentales de las partes, los derechos humanos. ¿Recuerdan la teoría del fruto del árbol envenenado? Bueno, es una teoría inclusive bíblica y la vamos a encontrar de la siguiente manera. Mateo 7, versículo 17 al 20. Y nos dice lo siguiente. Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Vamos bien? Si es una prueba lícita, debe de ser valorada. Y si continuamos. El árbol malo da frutos malos. Una prueba ilícita, una prueba violando derechos fundamentales no puede ser convalidada. Decimos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto debe ser cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok. Llegamos a la última fase de nuestro juicio oral en materia civil, hablando ahora ya de la audiencia de juicio. Muy bien. ¿Qué ocurre acá? Ok, empezamos la audiencia. Hay una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. Empezando la audiencia nos conmina su señoría a que lleguemos a un acuerdo conciliatorio. ¿Sale? Siguiente punto. Antes del desahogar las pruebas, ¿sale? Antes de desahogar estas pruebas, un punto intermedio sería la formulación de los alegatos de inicio. Primero, los de la parte actora. Muy bien. Y después los alegatos de la parte demandada. Muy bien. Ok. Vamos a declarar la deserción de las pruebas que no estén preparadas. Deserción de las pruebas que de alguna manera no se hayan pues debidamente actualizado. Se van a desahogar las pruebas de la parte actora y después desahogamos las pruebas de la parte demandada. Si no están preparadas, se van a declarar desiertas, también las de la parte demandada. En ese orden vamos a presentarlas. De la parte actora, no están preparadas, no va a estar, no está la persona que la ofreció, no está la persona que va a discernir esa prueba, desertadas. Ya no hay ninguna prueba pendiente, formulamos los alegatos y se da vista el asunto para la emisión de la sentencia definitiva. ¿Listos para hablar del desahogo de las pruebas? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí va. Vámonos en orden, ¿eh? Sí. Primero. Desahogo de la prueba confesional. De la parte actora. Primero. No está presente la parte actora. ¿Qué va a pasar con la prueba, compañeros? ¿Qué pasa? Se elimina. Sí, se declara desierta. Ya no será objeto de valoración. Siguiente. No está presente la absolvente. Es decir, por ejemplo, mi estimada, vamos a desahogar la prueba con usted, Estela Huerta, como la parte actora. No estuvo presente. ¿Qué va a pasar con esa prueba confesional? Pues se elimina también. También Se se declara desecha. desierta. ¿Se entiende? Sí. Está la oferente y está la absolvente, las dos partes. ¿Qué pasa con la prueba? ¿Se va?
desahogar. Se va a llevar a cabo. Muy bien. Ok. Se realiza el interrogatorio, ¿vale? Y el juzgador estará al pendiente porque intervendrá también en verificar que de alguna manera la pregunta pues no sea pues de alguna manera impertinente, que no sea una pregunta sobreabundante, que no sea una pregunta que traiga aparejada respuesta, etcétera, etcétera. Y las partes, si se quieren oponer a parte del interrogatorio, van a tener que presentar objeciones. Muy bien, objeto su señoría. Muy bien. Ok, continuamos y Mete la se ropa mande, en un técnico seco. el micrófono, por favor. Se tienen por ciertos los hechos que se pretenden acreditar. Ese es el objeto de la prueba confesional. Se desahoga oralmente con preguntas cerradas, con preguntas abiertas, con calificación simultánea del juzgador. ¿Entendimos cómo se desahoga esta prueba? ¿Sí? Muy bien. Vámonos con la siguiente prueba. Prueba testimonial. ¿Está la parte que lo ofreció? No, no está. ¿Qué va a pasar con la prueba? ¿Se declara? Desierta. Comparece la oferente y presenta a su testigo. Vamos a desahogar la prueba. Muy bien. Se desahoga oralmente y se realizan preguntas abiertas. ¿Quién va a calificar también el interrogatorio? El juez de oficio. Y si tenemos alguna contraposición a la pregunta que se está formulando, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos calladitos? No, objetamos. Vamos a presentar la objeción. Se nos da el uso de la voz y tenemos que fundar y motivar. Tenemos que justificar por qué estamos presentando la objeción. ¿Sale? El testigo va a señalar los hechos presenciados y la razón de su dicho. Muy bien. Si no está mi contraparte en el desahogo de esa prueba testimonial, ¿qué va a pasar con mi contraparte que no estuvo presente? ¿Qué pierde? ¿Qué Tienen el pierde? derecho a interrogar. Ujú. En este caso, a contrainterrogar, mi estimado Rafael. Ah, ok. ¿Vale? Y si está presente, ¿qué va a hacer la contraparte? Pues contrainterrogar, ¿verdad? Atacar. ¿Sí? Y en caso de que observemos que el testigo entra en falsedad de declaración, en el caso de que observemos que el testigo se contradice, en el caso de que observemos que el testigo falsea su información, podemos promover tacha de testigos para que su testimonio quede sin ningún efecto. Comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Ok, mis estimados amigos, la prueba pericial. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. Empezamos analizando lo siguiente. Punto número 1. Comparece el oferente y no se presenta el testigo. ¿Qué pasa con esa prueba, compañeros? ¿Se declara? No Nula. desahoga. Es cierta. ¿Vale? Comparece el perito. ¿Qué tiene que hacer el perito? Acreditar su calidad de especialista. Muy bien. Se desahoga el dictamen y lo va a exponer de forma oral en la sala de oralidad. El perito responde las preguntas del oferente y de su contraparte
así como del juez. ¿Hasta aquí vamos bien en ese desarrollo de la prueba pericial? ¿Sí? Ok. Normalmente, el actor presenta su perito y el demandado presenta su perito. ¿Sale? Exponen sus conclusiones y responden al interrogatorio y contrainterrogatorio. Normalmente, ¿qué va a pasar en relación a estos peritajes? ¿Qué va a pasar si el actor presenta su perito y el demandado el suyo? Que nunca van a estar de acuerdo. Posiblemente haya desacuerdo. Y entonces, ¿qué vamos Van a a entrar en debate. Entraron discordia. El Ok. juez termina poniendo a El juez una persona. determina poniendo el perito de parte de la fiscalía o de parte del juez. Vamos a designar un perito tercero en discordia. ¿Vale? Muy bien. Se designa a ese perito tercero en discordia. En un plazo de 3 días acepta su cargo y verifica sus honorarios. Con esto cerramos esta audiencia para continuar en la fecha próxima con el desahogo de la prueba pericial por conducto del perito tercero en discordia. ¿Sale? Muy bien. Ya llegamos a esta audiencia y comparece el perito tercero en discordia, acredita su personalidad, ¿sale? Señala el monto de sus honorarios y las partes deben de pagarlo en igual proporción. ¿Sale? El perito tercero en discordia resuelve, rinde su dictamen, expone sus conclusiones y responde a las preguntas que las partes formulen. ¿Comentarios, dudas? ¿Está claro? Sí, Ok. maestro, Sí, le escucho. ¿Le escucho? ¿Todo bien? dice que pagan por partes iguales. Sí, se lo pagan por la parte actora y la parte ¿Me escucha? demandada. Sí, por supuesto. Ah, y no lleva el cargo la parte demandada, o sea, la parte que termina siendo, ¿cómo le digo? El culpable, por decirlo así, No, estamos en es por igualdad de partes condiciones, iguales. mi estimado amigo. Estamos en igualdad de condiciones. Y entonces los dos tenemos que cubrir los honorarios del perito tercero Ah, en discordia. ¿Ok? Muy ok. bien. Hay otras pruebas que requieren una tramitación muy especial, como la documental, instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, pero llegamos a la conclusión con la formulación de los alegatos. Normalmente, estos son los elementos que ustedes deben de verificar sobre sus alegatos. Los elementos base de la acción que ustedes están ejercitando, ¿sale? Su premisa menor, los hechos comprobados con las pruebas desahogadas, por qué llegamos a esa resolución y las conclusiones, la individualización de la norma al caso concreto y alguna acción o excepción fundada. Y prácticamente con esto estamos concluyendo, mis queridos amigos, con la audiencia de juicio, porque ahora vamos a pasar con el tema de que declararse una vez cerrado este asunto, se establece un receso para plasmar con soporte documental la resolución del juzgador. Se realiza una exposición breve de los fundamentos de hecho y de derecho, así como la lectura de los resolutivos, y se entrega un soporte documental del escrito de la sentencia. ¿Está claro, mis queridos amigos? Ok. Los incidentes. Rápidamente los vemos y decimos que los incidentes
se van a poder promover de forma oral en las audiencias. ¿Entendemos este punto, compañeros? Es decir, si estamos en la audiencia preliminar y yo señalo que esta persona no tiene facultades para representar a la parte demandada en el juicio, ¿cómo presento mi incidente? De acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Cómo se presenta? ¿De forma oral? De forma oral. En esa misma audiencia. ¿Qué pasa con la audiencia? ¿Tenemos que suspenderla? ¿Decimos que? No. La audiencia no se suspenderá. Pero hay que resolver ese incidente antes de que se dicte sentencia. ¿Sale? Hay que resolverlo antes de que se dicte sentencia. Muy bien. Ok, siguiente. Incidente de nulidad de emplazamiento. ¿Hasta qué momento tenemos para presentarlo? ¿Hasta qué momento? Antes de que se declare la sentencia. Antes de que se dicte sentencia definitiva. ¿Sale? Incidente de impugnación o falsedad de documentos. Hay que resolverlo antes de entrar a debate en la admisión de pruebas en la audiencia preliminar. ¿Se entiende? Si promuevo un incidente, hay que resolverlo antes de la admisión de las pruebas. Mi estimada Flori Carmen, te escuchamos, por favor. Profe, en la sentencia definitiva, no precisamente lo es, ¿verdad? Porque aún admite la presentación de medios ordinarios de impugnación que la puedan dejar sin efectos. O sea, nada Es- más para aclarar esa parte. Si es correcto así, que no Exacto. precisamente es sentencia definitiva, sino que todavía tenemos como un chancecito. Bueno, a través de los recursos ordinarios o a través del propio juicio de amparo, por supuesto. Ah, ok. Eso ¿Sale? era, sí, para No, que no sea así como ya, es definitivo y no hay nada más, sino que no. existe. La sentencia que tiene ese carácter se llama sentencia firme. ¿Sale? Para que ya más o menos lo tenga contemplado. Si es definitiva, sabemos que todavía hay recursos que se pueden interponer, ¿verdad? Muy bien. Ahí va. Siguiente punto. Si se promueven oralmente en las audiencias, se contesta o en ese momento precluye el derecho. Si yo hago una manifestación promoviendo un incidente, la contraparte debe de contestar o si no precluye su derecho. Si no se ofrecen medios de prueba o no se admiten, se emite sentencia interlocutoria de ser posible. Si se presentan pruebas, hay que suspender la audiencia y se cita a las partes para dictarla en un plazo de 3 días para resolver el incidente. Si el incidente requiere pruebas, se admite, se ordena su desahogo en una audiencia especial a la principal. Se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta sentencia. Se puede emitir en esa misma audiencia o se citará en un término de 3 días para que comparezcan a escuchar la sentencia interlocutoria. Si en la audiencia de juicio no puede concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo de la audiencia, pero no puede dejar de resolver el incidente. Primero tendrá que resolver el incidente antes de resolver la sentencia de fondo. Muy bien. ¿Está claro? Ok. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Cuáles son las pruebas supervinientes? A ver, estas pruebas no las conocíamos en el momento en que las debía haber ofrecido. No sabía de ellas. Muy bien. Las conocí de forma posterior. ¿Sale? No las teníamos.
Lo importante es que acreditemos que son pruebas supervinientes para que todavía las podamos incorporar a juicio. Muy bien. Ok. Ahí va. Ofrecimiento de las pruebas supervinientes. ¿Cómo se va a desarrollar? Estela, te escuchamos. Sí, una pregunta, profesor. ¿Estas pruebas las puede presentar la parte actora y la demandada? Sí, pero lo importante, ¿usted no conocía de estas pruebas No, al ajá. presentar su demanda? Ok. Como demandada, ¿usted no conocía estas pruebas al contestarla? Pero se puede dar el caso que, por ejemplo, yo parte actora no conocía y la demandada las conocía, pero las presenta posteriormente o no. Y no, ¿sabe qué va a pasar ahí? Si usted finge que no conocía estas pruebas y se logra demostrar que ya existían desde ese momento, Ajá. no se van a actualizar como pruebas supervinientes. Ah, ok. ¿Vale? Porque ¿cuál es su Aunque me naturaleza? favorecieran como a parte actora, Es de yo que sé usted... que los demandados no las expondrían, ¿verdad? Pero si en su caso favorecieran a la parte actora, ¿qué pasaría ahí? No, es lo mismo. A ver, a lo que voy. Fíjese usted esto. Así está la secuela procesal que estamos revisando del juicio oral civil. Ajá. ¿Okay? Yo en mi escrito de demanda, en este escrito, yo señalo mis medios de prueba. En la Sí. contestación, lo mismo hace la parte demandada. Ujú. ¿Ok? Si yo sabía de la existencia de esa prueba y no la agregué, y después la quiero incorporar de forma posterior, esta prueba no va a ser admitida. Ok. Salvo que yo demuestre esto, que no sabía de su existencia cuando presento mi demanda, cuando se presenta la contestación. Conozco su existencia de forma posterior. Posterior. ¿Sí? Muy bien. Porque si usted me la ocultara y después dice que no sabía de ella y logramos demostrar que sí lo sabía, esa prueba va a ser desechada. Desechada. Muy Muchas bien. gracias. A sus órdenes. Ahí va. Bien. Se ofrecen las pruebas hasta antes de la audiencia de juicio. ¿Sale? Vamos a ver que nuestra contraparte también podrá oponerse a la prueba superviniente, de ser necesario. Muy bien. Se va a calificar sobre la admisión de la prueba superviniente o en su caso se va a declarar su falsedad. ¿Sale? El trámite incidental de impugnación va a cumplir con los requisitos señalados con antelación. Concluimos la audiencia de juicio oral con la ejecución y convenio judicial, la sentencia y convenio judicial. La ejecución de los convenios celebrados ante los jueces de proceso oral cumplirá con los requisitos que establece la norma adjetiva y surten sus efectos como si se tratase de una sentencia ejecutoriada en esos términos. Muy bien. Conclusiones en relación de lo que hemos venido trabajando, mis queridos amigos, sobre la sustanciación de los juicios orales en materia civil. ¿Qué ocurrió aquí? Acuérdense que hay dos fases. Ahí va. La primera fase es lo que conocemos como la etapa postulatoria. Y la segunda fase es lo que conocemos como la audiencia preliminar, ¿vale? Y la audiencia de juicio.
Toda esta primera parte es escrita. Esta fase que está aquí se desarrolla de forma oral. Muy bien. Acuérdense la postulatoria, la presentación de la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención, etcétera, etcétera. Y si se presentan excepciones procesales, hay que resolverlas. La audiencia preliminar, recuerden todo lo que ocurre aquí. Depuramos el procedimiento, llegamos a acuerdos conciliatorios, ok, verificamos el tema de acuerdos no controvertidos y también llegamos a la celebración de acuerdos probatorios. Ok, vamos a hacer la calificación sobre la admisión de pruebas y concluye con la citación a la audiencia de juicio. ¿Vamos bien? Y en la audiencia de juicio hablamos de los alegatos de inicio, el desahogo de la prueba, los alegatos de conclusión y, compañeros, concluimos con el tema de la sentencia. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? ¿Se entendió todo eso que vimos hasta este punto? ¿Sí o no? ¿Sí? Es mucha Ok. información, profesor, la estamos procesando. Muy bien, eso sí lo sé, ¿eh? Eso sí lo sé.